dejo de caballería. Y en verdad que estoy por condenarlos no más que a destierro perpetuo, siquiera porque tienen parte de la invención del famoso Mateo Boiardo, de donde también tejió su tela el cristiano poeta Ludovico Ariosto. En italiano dijo el barbero, mas no le entiendo. Solo soy el opuesto de sus valentías. La pereza del escudriñador. Así se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores. En palabra, pero al cabo de una buena pieza preguntó a su ama qué hacía que en parte estaba el aposento de sus libros. El ama, que ya estaba bien advertida de lo que había de responder, le dijo: muchas gracias. Que nada busca vuestra merced. Ya no hay aposento ni libros en esta casa, que al tiempo de partirse el más viejo, dijo en altas voces que por enemistad secreta que tenía el dueño de aquellos libros y aposento dejaba exportar en aquella casa que después se vería. Así es, don Quijote, que ese es un sabio encantador, grande enemigo mío, que me tiene feliz porque sabe por sus artes y letras que yo andando los tiempos a pelear en singular batalla con un caballero a quien él favorece y que tengo de vencer, sin que él lo pueda estorbar, y por eso procura hacerme todos los sinsabores que pueda. guardaré ese precepto también como el día del domingo. Estando en estas razones, asomaron por el camino dos frailes de la Orden de San Benito, caballeros sobre dos dromedarios que no eran más pequeñas dos mulas en que venían. Traían sus antojos de camino y sus quitasoles. Muchas gracias. Detrás de ellos venía un coche, con 4 o 5 de a caballo que le acompañaban, y dos mozos de mulas a pie. Venía en el coche, como después se supo, una señora vizcaína que iba a Sevilla, donde estaba su marido, que pasaba las Indias con un muy honroso cargo. No venían los frailes con ella, aunque iban el mismo camino, mas apenas los divisó Don Quijote cuando dijo a su escudero: Muchas gracias. O yo me engaño, o esta ha de ser la más famosa aventura que se haya visto, porque aquellos bultos negros que allí aparecen deben de ser, y son sin duda, algunos encantadores que llevan hurtada a una princesa en aquel coche, y es menester deshacer este tuerto a todo mi poderío. Peor será es que los molinos de viento, dijo Sancho. Mire, señor, que aquellos son frailes de San Benito, y el coche debe de ser de alguna gente pasajera. Mire
que digo que mire bien lo que hace, no sea el diablo que le engañe. Muchas gracias. Buenas tardes, tengan vuesas mercedes. Aquí don Quijote Barrilapino, que viene a leer el Quijote para las niñas y para los niños. Ya te he dicho, Sancho, respondió don Quijote, que sabes poco de achaque y de aventuras. Lo que yo te digo es verdad, y ahora lo verás. Y diciendo esto, se adelantó y se puso en la mitad del camino por donde los frailes venían. Y en llegando tan cerca, que a él le pareció que le podrían oír lo que dijese, en alta voz dijo: gente endiablada, descomunal, dejad luego al punto las altas princesas, que en este coche lleváis forzadas, si no, aparejaos a recibir vuestra muerte, por justo castigo de vuestras malas obras. Muchas gracias. Un placer. Detuvieron los frailes las riendas y quedaron admirados, así de la figura de Don Quijote como de sus razones, a las cuales respondieron: señor caballero, nosotros no somos endiablados ni descomunales, sino los religiosos de San Benito que vamos nuestro camino, y no sabemos si en este coche vienen o no ninguna forzada princesas. Para conmigo no hay palabras blandas, que ya yo os conozco. Fe mentira, canalla, dijo Don Quijote. Sancho Panza, que vio en el suelo al fraile apeándose ligeramente de su esposa. No he dicho nada. Está bien, está bien. Sí. Ligeramente de su asno, arremetió a él y le comenzó a quitar los hábitos. Llegaron en esto dos mozos de los frailes y preguntáronle que por qué le desnudaba. Respondiéronle Sancho que aquello... ¡Ay! ¡Qué difícil está, eh! Le tocaba a él legítimamente como despojos de la batalla que su señor Don Quijote había ganado. Los mozos, que no sabían de burlas ni entendían aquello de despojos ni de batallas, viendo que ya Don Quijote estaba desviado de allí, hablando con las... ¡Ay, por Dios, que no lo leo bien, eh! Hablando con las... Aquí, ahora ya te llaman. Hablando con las que en el coche venían, arremetieron con Sancho y dieron con él en el suelo, y sin dejarle pelo en las barbas, le molieron a voces y le dejaron tendido en el suelo, sin aliento ni sentido, y sin detenerse un punto, tornó a subir el fraile, todo temeroso y acobardado, y sin color en el rostro. Y cuando se vio a caballo, picó tras sus compañeros, que un buen espacio de allí le estaba aguardando, y esperando en que paraba aquel sobresalto, y sin querer aguardar que se llevaran al diablo a las espaldas. Muchas gracias. Pues lo que me ha costado, ¿eh? Don Quijote estaba, como se ha dicho, hablando con la señora del coche y diciéndole: la vuestra hermosura, señora mía, puede hacer de su persona lo que más le viniera en talante, porque ya la soberbia de vuestros robadores yace por el suelo, derribada por este fuerte brazo, y porque no perdáis por saber el nombre de vuestro libertador, sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero vuestro libertador. Sabed que yo me llamo Don Quijote de la Mancha, caballero andante y aventurero, cautivo de la sin par y hermosa doña Dulcinea del Toboso. Y el pago beneficio que me debéis recibido no quiso otra cosa sino que volváis al Toboso y que de mi parte os presentéis ante esta señora y le digáis lo que vuestra libertad he fecho. Muchas gracias. Todo esto que Don Quijote decía, escuchaba un escudero de los que el coche acompañaba, que era Vizcaíno, el cual, viendo que no quería dejar pasar el coche adelante,
sino que decía que luego había que dar la vuelta al toboso. Se fue para Don Quijote y asiéndole de la lanza le dijo, en mala lengua castellana y peor vizcaína, de esta manera: anda, caballero, que mal andes, por el Dios que crióme, que si no me dejas coche, así te matas como estás ahí, vizcaíno. Entendióle muy bien Don Quijote y con mucho sosiego le respondió: si fueras caballero como no lo eres, yo ya hubiera castigado tu sandez y atrevimiento, cautiva criatura. Muchas gracias. A lo cual replicó el vizcaíno: yo no, caballero, juro a Dios, tan mientes como cristiano. Si lanza arrojas y espada sacas, el agua cuan presto verás que al gato llevas. Vizcaíno por tierra, hidalgo por mar, hidalgo por el diablo, y mientes de mira si otra dices cosa. Ahora lo veredes, dijo Agrajes, respondió Don Quijote. Y arrojando la lanza en el suelo, sacó su espada y embarazó su rodela y arremetió al vizcaíno con determinación de quitarle la vida. Muchas gracias. El vizcaíno, que así le vio venir, aunque quisiera apearse de la mula, que por ser de las malas de alquiler no había que fiar en ella, y no pudo hacer otra cosa sino sacar su espada, pero avínole bien que se halló junto al coche, de donde pudo tomar una almohada, que le sirvió de escudo, y luego se fueron el uno para el otro como si fueran dos mortales enemigos. La demás gente quisiera ponerlo en paz, mas no pudo, porque decía el vizcaíno, en sus mal trabadas razones, que si no le dejaban acabar su batalla, que él mismo había de matar a su ama y a toda la gente que se lo estorbase. Muchas gracias. El decir esto y el apretar la espada y cubrirse bien de su rodela y el aparecer al vizcaíno, todo fue en un tiempo. Und den mannhaften Manchana beschossen und beendet wird. Im ersten Teil dieser Geschichte verhießen wir den mutigen Vizcaya und den preiswürdigen Don Quixote, die blanken Schwerter hochgeschwungen, wie eben jeder von ihnen einen wütigen Hieb hoch herabführen wollte. 而其他所有的游侠骑士从没有遇到这种缺憾。人们都说他们出去闯荡的时候，每人都带一两名专制学者，不仅负责记录他的所作所为，而且详尽描述他那些最不起眼的心思和无聊念头。 Que también su historia debía ser moderna y que ya no estuviese escrita. Estaría en la memoria de la gente de su aldea y de las circunvecinas. Esta imaginación me traía de la gente de su aldea. Esta imaginación me traía de la gente confuso y deseoso de saber real verdaderamente toda la vida y milagros de nuestro confuso y deseoso famoso español Don Quijote de la Mancha. Y con toda su virginidad a cuestas, de monte en monte y de valle en valle, que si no era que algún follón o algún villano de hacha y campechina, o algún descomunal gigante las forzaba. Doncella hubo en los pasados tiempos que, al cabo de 80 años, que en todos ellos no durmió un día debajo de tejado. Y puesto que aunque los conocía, no los sabía leer, anduve mirando si hallar intérprete semejante, pues aunque los buscara de otra mejor y más antigua lengua, le hallara. En fin, la suerte me deparó uno, que diciéndole mi deseo y poniéndole el libro en las manos, le abrió por medio y
y leyendo un poco a él, se comenzó a reír. Aunque por ser tan nuestros enemigos, antes se puede entender de haber quedado falto en ella que demasiado. Y así me parece a mí, pues cuando pudiera y debiera extender la pluma en las alabanzas de tan buen caballero, parece que la industria las pasa en silencio. Muchas gracias. Como se lo había prometido. Viendo, pues, ya acabada la pendencia y que su amo volvía a subir sobre Rocinante, llegó a tenerle el estribo y, antes que subiese, se hincó de rodillas delante de él y, asiéndole de la mano, se la besó y le dijo: Muchas gracias. Sea vuestra merced servido, señor Don Quijote mío, de darme el gobierno de la ínsula que en esta rigurosa pendencia se ha ganado.